¿Sabes diferenciar realmente entre una persona egoísta, una persona con trastorno narcisista de la personalidad o incluso pues un psicópata? Porque claro, en Internet hay etiquetas diagnósticas para todo. La persona que manipula y miente es un narcisista, la que encima es una persona más fría y distante, entonces es un psicópata. Y si eres simplemente egoísta, entonces ya por supuesto que eres tóxica. Pero las cosas no son tan sencillas. Soy Serena Majoro, psicóloga forense acreditada, experta en superación del daño, y vengo hoy a explicarte esta diferencia entre un egoísmo sano, natural, un narcisista y siendo un psicópata directamente. Porque claro, no podemos nombrar todo por el mismo nombre porque entonces no entendemos bien la conducta y simplificamos y banalizamos lo que es el funcionamiento mental. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Pues el egoísmo es la tendencia natural de cualquier persona pues priorizarse sus propias necesidades o sus propias pues beneficios en algún momento determinado. Eso puede ser emocionalmente o en cualquier otro sentido. Todos tenemos conductas egoístas y dentro de lo que es normal y natural, pues hay diferentes niveles porque según el temperamento y lo que aprendimos y cómo nos desarrollamos, pues podemos ser personas más altruistas o más egoístas. Incluso es un constructo que va cambiando a lo largo de la vida, porque los niños pequeños y de niños pequeños somos todos muy o mucho más egoístas y poco a poco, como vamos desarrollándonos, pues ese egoísmo empieza a transformarse también en otros valores y en el altruismo hasta cierto punto. Entonces, también hay ciertos momentos en nuestras vidas cuando pues necesariamente tenemos que volvernos más egoístas y priorizar nuestras prioridades o nosotros a nosotros mismos, pues imagínate en una enfermedad o pues cualquier situación de crisis donde pues necesitas ocuparte más de ti mismo que de las otras personas. Por lo tanto, dentro de la normalidad y dentro de la evolución vital de la persona, este constructo del egoísmo pues va cambiando y es realmente algo dinámico. De hecho, tiene que ser dinámico incluso dentro de un periodo de tiempo determinado. Pero entonces, ¿cómo lo diferenciamos de los rasgos narcisistas del egoísmo? Porque sí, lo que podemos decir del egoísmo que, bueno, pues puede ser desmesurado, pero ¿dónde se diferencia esa línea de la normalidad del egoísmo y cuando ya es algo patológico? Pues, por ejemplo, en el caso del trastorno narcisista de la personalidad, hablamos de ese egoísmo patológico realmente pues como un rasgo narcisista ya, como cuando aparece pues en los ámbitos que determina, ¿no?, el trastorno narcisista de la personalidad, que es principalmente la grandiosidad, la necesidad desmesurada de admiración y luego la falta de empatía. Pues claro, cuando vemos que hay una grandiosidad tremendamente diferenciada de lo que conocemos o de lo que vemos normal, cuando la persona pues atribuye logros que igual no son ni suyos y magnifica los suyos y necesita alimentarse de esa grandiosidad, su autoestima y su ego sostenerlo a través de esa grandiosidad constantemente, como también en el caso de la admiración, que ya no estamos hablando de un egoísmo de que pues me gusta gustar o soy coqueto o que soy una persona pública y claro, por supuesto que tengo que ocuparme de mi imagen y quiero que tenga más seguidores o cualquier otra cosa. No, mm, ya va, que esto ya interfiere en mi funcionamiento normal diario, ya prácticamente define mi funcionamiento, todas mis conductas van hacia afirmar esa admiración, conseguir esa admiración
por supuesto, anular también el derecho de las otras personas de ser tan admiradas como yo. Mis logros son mucho más grandes, como mi sufrimiento también es mucho más grande, porque también aparece ya una necesidad de privilegio sobre los derechos de los demás. Si yo sufro, pues tú tienes que sufrir conmigo y tú no tienes derecho del mismo. Ese egoísmo es algo muy unilateral. Si tú tienes tu madre en el hospital con una enfermedad grave, pero la suya pues acaba de morirse, pues esa persona tendrá siempre más derecho de sufrir que tú, porque no conciben, ¿no? Que puedes también ocupar de ambas cosas. Entonces, ese egoísmo va mucho más, mucho más allá y que notas todo en estos contextos. También aparece un egoísmo tipo envidia desmesurada, a que pues tiene envidia hacia otras personas o que empieza a pensar la persona que es que todo el mundo me envidia y por eso es que tengo estos problemas tal vez en mis relaciones. Entonces, cuando ves este egoísmo, entonces ya podemos hablar de rasgos de personalidad tipo narcisistas. Todavía no podemos definir que la persona tenga trastorno narcisista de la personalidad. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que examinarlo, su funcionamiento estructural, también en todos los ámbitos de su vida. Tendríamos que hacer retrospectivamente una evaluación pormenorizada de que cómo ha evolucionado la persona y cómo ha llegado a este punto y establecer que sus patrones de funcionamiento actuales pues se han estructurado poco a poco a un patrón inflexible, duradero y que realmente pues ha generado una estructura que no funciona, que ha deteriorado tanto su propio funcionamiento como sus relaciones y también sus otros ámbitos vitales, porque aparecen en todos los ámbitos. Y eso es lo que también dice el APA. No podemos poner etiquetas diagnósticas a problemas cotidianos. Entonces, el egoísmo normal y natural que podemos tener todos, incluso en más y menos medida a diferentes momentos de nuestras vidas, se diferencia del narcisista, de rasgo narcisista, porque en el rasgo narcisista ya aparece de manera desmesurada con otras conductas muy típicas como la envidia, todo el mundo me envidia, la desmesurada necesidad de grandiosidad, atribuir logros y también esa necesidad exigida de admirarme totalmente y en todos los aspectos. Entonces el narcisista empieza a alimentar necesariamente de este egoísmo su propia autoestima y ahí es donde sostiene su propio ego. Y entonces, cuando ya es psicópata, es decir, cuando ya ese egoísmo ya no es exactamente solo sostener tu ego y explotar a los demás a nivel emocional para que tú pues tengas ese ego y autoestima bien alimentado, sino que va más allá. Pues eso es psicópata como tal, no existe ese diagnóstico. Es un constructo forense en que utilizamos en psicología forense y utilizamos en investigación, pero sin embargo encaja más en lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Lo que pasa es que tampoco es exactamente así. De hecho, el APA lo recalca, que aunque encaje en el trastorno antisocial de la personalidad, porque muchas personas psicópatas tienen problemas con la ley o conductas marcadamente más llamativas en crueldad, en explotar a los demás en todos los sentidos, utilizarlos a su propio beneficio, no para sostener su ego, sino para alimentar pues todos los beneficios económicos. Sí, su autoestima también puede ser, pero realmente es más instrumental la utilización de la persona en trastorno antisocial. Y entonces el psicópata, egoísta, tipo psicópata, pues aparte que tiene muchos rasgos que puede tener de antisocial y de narcisista, pues marcadamente lo que tiene es un funcionamiento interpersonal eh, muy marcado
en cuanto a la ausencia del miedo, la ausencia de culpa, la ausencia de la ansiedad. Entonces, existe esa total insensibilidad en el funcionamiento interpersonal, emocional de la persona. Hay un aplanamiento, ¿no? Y ese egoísmo, pues es mucho más frío, ese egoísmo es mucho más instrumental y mucho más cruel de alguna manera, pues, y extiende, pues, en todos los ámbitos, no solamente personal, sino que en otros. Así que esta es la primera diferencia que puedes tenerlo en cuenta. Y creo que ya lo has entendido. ¿Por qué es tan importante nombrar las cosas según sus nombres? Porque, por supuesto, tener conductas egoístas no convierte tener un trastorno. Y tener, pues, conductas egoístas desmesuradas solo pueden, pues, marcar como que rasgos narcisistas, pero tampoco tiene por qué ser un trastorno narcisista de la personalidad, porque eso implica más cosas. Y, por supuesto, ser una persona más fría o menos reactiva, pues aparentemente, por lo menos a nivel de miedo, de ansiedad y a nivel emocional, pues no implica que aunque seas egoísta y menos emocional, pues seas un psicópata o que esa persona sea un psicópata. Así que es muy importante nombrar las cosas según cómo son para realmente comprender la conducta humana y la mente, cómo funciona. Así que si quieres profundizar más en este tema, en el siguiente video te voy a explicar y vamos a preguntar si tu ex podría haber sido un narcisista por todo el daño que te ha hecho o podría tener algún otro tipo de problema o afección. Vamos a aclararlo en el siguiente video.